empleo, suben las cifras de pobreza. O sea, que un capitalismo libre de atravesar el planeta, libre de viajar por el planeta, traía simplemente estragos, daños, destrucción, ¿verdad? a la saga, y nada de los beneficios prometidos por Francis Fukuyama, todo lo contrario. O sea que había la ilusión de que esa nueva etapa de la globalización, del neoliberalismo sería un beneficio para la humanidad, duró muy poco. De hecho, fue un acontecimiento en un rincón olvidado del mundo que despertó o que dio un grito de combate, una forma, un punto de referencia para una nueva generación que poco a poco se iba dando cuenta de la gran mentira que había difundido Francis Fukuyama. Les hablo de Chiapas, una provincia olvidada en el extremo sur de México, donde el 1 de enero de 1994 estaban reunidos los 3 presidentes de México, Estados Unidos y Canadá en la Ciudad de México. Se reunieron en rueda de prensa. Claro, había champán para todos los señores de la prensa. Los 3 presidentes competían en cuanto a vestimenta. Uno llevaba un traje de Cardin, otro de Paul Smith, etc. Y anunciaron el principio de la segunda etapa del liberalismo con la creación de lo que se llamaba el Tratado de Libre Comercio. De comercio tenía mucho, de libertad bien poco, porque realmente era una forma de integrar la economía mexicana a la mucha más fuerte y poderosa economía norteamericana y formar la primera de varias etapas de integración, o sea, de globalización de las economías. Pero cuando salieron los periódicos al día siguiente, los 3 presidentes no aparecieron en primera plana. En vez de fotos de la rueda de prensa, salían en primera plana fotos de un grupo de pueblos indígenas del sur de México que llevaban máscaras de esquí, que tenían rifles, algunos rifles, otros, la mayoría, fusiles de madera, que se habían levantado en una zona que nadie conocía. Los periodistas corrieron a sus mapas para ver dónde estaba Chiapas exactamente y por qué de repente en ese lugar olvidado había estallado la insurrección. Era la insurrección zapatista. Una insurrección que, aunque parecía ser una cuestión muy local, o sea, eran los pueblos mayas del sur de México que se levantaron contra los dueños de las tierras del sur de México, o así aparentemente, porque la realidad no era eso. Era una rebelión contra el neoliberalismo, porque esos pueblos se encontraban amenazados con desaparición absoluta de sus tierras, de sus cultivos, ante el asalto, en este caso de los grandes productores de maíz de Estados Unidos. Era una reacción de defensa, pero no como una cuestión local, inmediata, puntual, sino evidencia de que la explotación que significaba la globalización, el neoliberalismo, llegaba hasta los últimos rincones de la tierra. Lo que se había prometido era que se haría llegar computadoras y Walkman hasta los últimos rincones del mundo. Lo que de hecho pasó fue que la explotación llegó hasta los lugares más olvidados, hasta los rincones más oscuros del mundo. Y llegó un día en que ese movimiento de base de pueblos indígenas, de campesinos, dijo, en un grito de combate famoso, dijeron, basta ya. Y con esa ya basta, con esa basta ya, se empieza lentamente a ver el resurgir de un movimiento. No es que no había habido resistencia, no hubo ni un momento después del 89 donde no hubo resistencia en algún rincón del mundo, porque la verdad es que el capitalismo seguía su proceso de explotación, de destrucción, ¿verdad?, de violencia económica y militar contra los pueblos del mundo sin parar. La resistencia era constante. Lo que anuncia, lo que declara el movimiento de Chiapas es el principio de una insurrección igualmente global. En varios países, en Italia, por ejemplo, en el 99, el eslogan, el lema del zapatismo se retoma en el contexto de una serie de manifestaciones, sobre todo la juventud, escolares y eso, en el 95, de lo que llamaban en ese entonces
un nombre que siempre me ha fascinado, se llamaban los indios metropolitanos, los manifestantes de Italia, y tomaron como su grito de combate, como su punto de referencia, el grito zapatista de basta ya, de ya basta. ¿Esto qué tiene que ver con Marx? Bueno, ese movimiento era un movimiento joven, un movimiento que no tenía quizás explicaciones o puntos de referencia, pero necesitaba entender por qué, después de las promesas de unos cuantos años antes, el mundo de mediados de los años 90 no era un mundo de paz, ni de prosperidad, ni de creciente riqueza, sino todo lo contrario. Era un mundo de explotación, un mundo de violencia, de guerras, de empobrecimiento, de despidos masivos, ¿verdad?, de desaparición de servicios públicos a través del mundo. No era casual, era la estrategia impuesta por el mercado global y por sus instancias como el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Era la insistencia en una estrategia que empezaba por arrasar con el gasto público, con los servicios públicos, que insistía en la posición de la férrea y terrible ley de la ganancia, donde quiera que se impusiera y cualquiera que fueran sus consecuencias. Suponiendo, me imagino, que en un momento de crisis y de falta de claridad política no habría resistencia, no habría oposición, pero la hubo. En todos los países del mundo ante un enemigo que cada vez se reconocía como un enemigo común. Y en ese movimiento surge una nueva pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál es el impulso? ¿Qué ley impera acá que permita que un sistema capaz, porque es un sistema capaz de alimentar a todo el mundo, es capaz de hacer llegar ambulancias a los pueblos más remotos del mundo, es capaz de hacer llegar alimentos, es capaz de hacer llegar medicinas a Uganda, a África del Sur, donde mueren cientos de miles de personas de SIDA, es capaz, pero no hace llegar sus medicinas ni sus alimentos. Lo único que hace llegar son armas para profundizar la destrucción. ¿Por qué? ¿Cómo se explica? ¿Qué tipo de sistema es que promete, por un lado, la prosperidad y la comunidad, el consumo masivo, y por otro lado deja estragos a través de la superficie del planeta? En 1998 se publica en el aniversario, se republica el Manifiesto Comunista, escrito en 1848 por Marx y Engels. Lo extraordinario, hay que reconocer que hay que empezar reconociendo que a través del mundo los intelectuales, los académicos del mundo, los ex-marxistas del mundo ya habían declarado la muerte definitiva del marxismo. Muy lindo el marxismo, muy lindo, porque Marx y Engels nos habían explicado el siglo XIX, pero realmente ya no tenían nada que decir a esta nueva generación, a este nuevo mundo del siglo XX hacia el siglo XXI. Marx y Engels ya habían perdido su relevancia. Entonces, ¿cómo se explicaba el hecho de que cuando se republica el 150 aniversario del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, cómo se explica su venta en cifras astronómicas a través del mundo? En Gran Bretaña, por ejemplo, se vendieron 150.000, pero más aún, la radio, la BBC, hizo un sondeo preguntando al público quién era el filósofo más importante de todos los tiempos, pensando, me imagino, que iba a ser, qué sé yo, Nietzsche o Descartes o Galileo, alguien así más o menos que no respetaba controversia. Imagínense su sorpresa cuando, por inmensa mayoría, se vota a Karl Marx como el pensador más importante del siglo. Y eso se refleja en la venta del Manifiesto Comunista. Pero el Manifiesto Comunista se publicó en 1848, hace 150 años. ¿Qué relevancia podría tener Marx y Engels en 150 años más tarde, en vísperas del siglo XXI? Yo les quiero leer un pequeño párrafo muy famoso del Manifiesto Comunista. Marx y Engels escribieron el Manifiesto Comunista en enero y febrero de 1848. Lo mandaron a la imprenta, pero cuando llegó ya impreso, había estallado una serie de revoluciones a través de Europa. Porque ellos decían en la muy famosa